Hola nuevamente, hoy nos aprestamos a ver el capítulo 11 de Daniel. ¿Tuvieron la oportunidad de leerlo? Bueno, los que lo leyeron ya me imagino habrán quedado con la cabeza así porque eh, es la verdad de todas las profecías un poco la más compleja. Pero extrañamente saben que es la más literal de todas. Vieron que antes estudiábamos el relato de la historia de los imperios a través de imágenes fuertes, que esas imágenes hacían que se nos haga fácil, por un lado, recordar la secuencia y por otro lado, se nos hace fácil también asociar cada una de las imágenes que vemos, cada una de las bestias, de los poderes que vemos, con uno de los imperios que tuvo dominio sobre la tierra. Y de repente aparecemos acá en el capítulo 11 y se nos complica un poco la cosa, ¿no? Porque aunque acá no aparecen bestias, cuernos o cosas por el estilo, la verdad que resulta bastante más difícil de entender. ¿Saben por qué? Porque, no sé en tu Biblia, en la mía el capítulo 11 son un poquito más de 2 páginas de, de mi Biblia, ¿no? Acá empieza el capítulo 11, empieza acá y acá ya está el capítulo 12. Es muy interesante pensar que en esto que puede parecer largo para hacer un capítulo, estamos condensando algo que podría haberse escrito tal vez en alguna pilita así, quizás de libros de historia que pudieran estar haciendo una especie de resumen de lo que pasó. Porque estamos hablando de muchos años de historia, siglos de historia, y todo condensado en apenas un par de páginas y ahora ya no figurado como era antes, sino ya con mucho más detalle. Saben, esta es la profecía con más detalles así de todas las profecías que hay en la Biblia. Y yo los voy a invitar a que podamos transitar un poco juntos este capítulo y entonces van a ver. Saben que en principio yo pensaba hacer este capítulo en uno solo, pero la verdad que cuando me puse ayer y hoy que estuve estudiando este capítulo, comparándola con la parte histórica, la verdad que me pareció apasionante. Y aunque no de ninguna manera podríamos profundizar mucho en todo este capítulo, pero por lo menos me encantaría poder mostrarles algo para que se comprenda lo mejor posible y quien quiera profundizar tenga una punta para empezar y saber cómo se hace para comprender esto, y de que quiera escarbar, conocer más en la historia. Acá un profesor de historia, por ejemplo, se pegaría una panzada espectacular, se daría un gustazo bárbaro porque sí reconocería más fácilmente esto. Por ahí vos y yo quizás tengamos un poco más de dificultad al no ser expertos en historia o quizás no tener un gran conocimiento histórico, entonces por ahí nos resulta desconocido lo que estamos leyendo. Pero bueno, antes de comenzar a ver el capítulo 11 propiamente, como lo vamos a hacer seguramente en 2 videos y no en uno, vamos a pensar qué es lo que esperamos encontrar en el capítulo 11 para que así cuando lo estudiemos podamos entenderlo. Recuerden que dijimos la vez pasada que el capítulo 11 es parte del 10 que fue la introducción y del 12 que es donde termina realmente la profecía. Entonces lo que nosotros deberíamos esperar encontrar es, fíjense, veamos los antecedentes de las profecías que fueron antes. ¿Recuerdan el capítulo de las bestias que salían del mar, capítulo 7? Aparecía un león, después aparecía un oso que se levantaba más de un lado que del otro. El oso representaba a Medo-Persia, ¿no es cierto? Después del oso venía ese leopardo con 4 cabezas que representaba a Grecia. Después venía esa bestia espantosa y terrible, ¿no es cierto?, que representaba a Roma. Y luego su continuación, representada por los cuernos que tenía en su cabeza esa bestia, ¿no es cierto? Y esos cuernos representaban un reino dividido como quedó Roma imperial después de que se disolvió como tal.
y empieza a asomar un poder que empieza a ser distinto pero superior a todos los demás, y que es la Roma cristiana, que tuvo un dominio muy particular, especialmente durante un periodo de 1260 años, desde el 538 hasta el 1798. ¿Está bien? Después de eso, vimos que habría un juicio y finalmente la segunda venida de Cristo. Cuando después vemos en el capítulo 8 otra serie profética que empieza a repetir nuevamente las potencias mencionadas, porque la historia es la misma. Entonces vimos que aparecía primero un carnero con 2 cuernos, uno más alto que el otro. Rápidamente identificamos ese carnero y su actividad con Medo-Persia. Y después de eso venía un macho cabrío con un cuerno notable entre sus ojos, que venía sin pisar la tierra, recuerdan, ¿no es cierto? Y que significaba que eso era el avanzar tremendo de Alejandro Magno con el imperio griego, y que cuando estaba en su mayor apogeo ese cuerno gigante se rompe, se quiebra, y después aparecen esos 4 cuernos, ¿no es cierto?, que simbolizaban a los 4 generales en los que se dividió su imperio. Después de todo esto, aparece un cuerno pequeño nuevamente, que ese cuerno pequeño está representando tanto a la Roma imperial como a la Roma cristiana. Y de vuelta aparecen los mismos personajes, la misma secuencia de reinos, las mismas potencias que van gobernando la tierra. Lo que vamos a encontrar en el capítulo 11 es exactamente lo mismo. Por eso es que cuando empecemos a estudiar el capítulo 11, lo que debemos entender es que vamos a empezar a ver primero, en los primeros versículos aparecerá Medo-Persia, luego Grecia, Roma, Roma cristiana, y así iremos avanzando hasta la segunda venida de Cristo. ¿Está bien? Eso como un panorama básico inicial. Ahora, miren qué espectacular que es empezar a leer el capítulo 11 con los antecedentes que les acabo de pintar. Vamos ahora sí entonces a leer el versículo de capítulo 11, el versículo 2. Acá dice: ahora yo te mostraré la verdad. Aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos. Este, al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Bueno, está de más decir, porque lo acabamos de leer, ¿no es cierto?, que Grecia está ubicado ahí. Perdón, Medo-Persia está descrito ahí, en este versículo, el versículo 2. Dice que en el tiempo que estaba viviendo Daniel, había un rey que era el que estaba gobernando Persia. Vendrían después de 3 reyes más, que la historia los da por nombre, acá no lo menciono para no complicar más la cosa, y habría un cuarto que tendría un protagonismo muy especial. Ese cuarto, la historia lo reconoce como el rey Jerjes. ¿Qué es lo que hizo el rey Jerjes? Que de paso, para nosotros, en la Biblia también lo conocemos a Jerjes, solamente que aparece con un nombre distinto. En el libro de Esther es el rey Asuero, el famoso rey Asuero, esposo de Esther, es este cuarto rey que se menciona acá. ¿Qué es lo que hizo Jerjes? Lo que hizo Jerjes fue hacer... O sea, los medopersas tenían un gran problema. El gran problema que tenían era que Grecia era el único lugar geográfico más o menos importante que estaba dentro de la zona de sus dominios, pero nunca los habían podido someter. El antepasado, el rey anterior a Jerjes, había hecho una campaña contra Grecia y había fracasado. Ahora Jerjes se había preparado mucho mejor, vimos de la riqueza, el poder que tenía, y entonces armó una confederación de naciones en contra de los griegos. Consiguió que 40 naciones hagan una alianza con él a la cabeza para ir a eliminar a los griegos, o al menos su resistencia, y someterlo completamente a los persas, ¿no? Entonces esto pasó, pero resulta que no le fue muy bien, ¿no? Porque se dieron una serie de batallas.
los persas fueron con un ejército impresionante, abrumador. En un primer gran encuentro se celebró la batalla de Termópilas. Esta es una batalla muy famosa porque fueron una cantidad impresionante, en la historia no se ponen de acuerdo, pero entre 1 y 2 millones de soldados persas contra relativamente un puñadito, que eran unos 7.000 griegos que defendían el paso, porque había un paso difícil de cruzar, y el gran ejército persa quería pasar y no podía porque estos se lo impedían. Durante unos pocos días pudieron detenerlo. ¿Cuál es el objetivo del ejército griego? Era hacer tiempo, detenerlos, para que el ejército y el resto de los griegos pudieran unirse y armar un buen ejército como para resistir a la invasión persa. Pudieron aguantar, finalmente fueron vencidos los griegos. Atenas fue parcialmente incendiada, pero poco después se dio otra batalla, una batalla naval muy importante. Es conocida como la batalla de Salamina, en la que un número también muy grande de naves persas se enfrentó a un número bastante menor de naves griegas. Al poco de comenzar la batalla se vio que los persas eran tantos y estaban tan amontonados que les resultaba difícil maniobrar entre ellos. En cambio, los griegos, con naves más ágiles, podían maniobrar mejor y causaron tremendas bajas. Y en esa gran batalla de Salamina, que ustedes pueden estudiar en la historia y ver lo que pasó, fue eliminada la fuerza naval de los persas. Eso fue un golpe tremendo. Y no mucho tiempo después de esto fue la batalla de Platea, que fue la última batalla en la que se enfrentaron. Los ejércitos eran más que 2-1 en favor de los persas. Sin embargo, los griegos, con más estrategia, más habilidad que otra cosa, supieron defenderse y repeler completamente el ataque persa, y nunca más los persas volvieron a pisar tierra griega. Pasó un tiempo hasta que los griegos tomen la mayor autoridad, pero los persas nunca más molestaron. Dice el versículo 3, se levantará luego un rey valiente que dominará con gran poder y hará su voluntad. Acá ya estamos yendo directamente a Alejandro. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos. Ustedes recuerdan, esto es lo que pasó, ¿no es cierto? Recuerdan el leopardo de 4 cabezas. Recuerdan, bueno, acá está justamente hablando de lo que ocurrió cuando Alejandro murió. Y creo que no vamos a poder ir mucho más lejos que hasta acá en el día de hoy. Pero por ahí me gustaba entusiasmarlos y que vean que en estos versículos que parecen algo casi incomprensible, en realidad hay una historia contada, que es la historia de nuestro mundo, los imperios de nuestro mundo, solo que al estar contado en forma más literal a veces nos resulta más difícil. En el próximo vamos a cerrar el capítulo 11 y después con el capítulo 12 terminamos realmente con lo más importante y lo mejor de todo y el principal mensaje que Dios quiere darte. Hoy te dejo acá, solamente quería dejarte con esta idea. Era la idea de que sepas que cuando a veces una cosa no se entiende, seguramente alguna razón hay. Pidamos sabiduría a Dios, que Él la va a dar. Que Dios nos bendiga, nos ayude a poder estudiar y comprender, porque estas profecías que Él dejó son para nuestra salvación. Que Dios te bendiga.